especialmente del MDMA, que además es que no es se confunde a veces todo el tema sensorial y empatógeno con que es una droga afrodisíaca, ¿no? No es una droga afrodisíaca, ni siquiera diría que es sexual, pero sí que es sensual. En el momento, ¿no?, que la percepción, la sensibilidad, los colores, pero la conexión emocional, el nivel de profundidad de las conversaciones, claro, es que va mucho más allá. Y no es una droga sexual, es una droga sensual, y el placer formaría parte de algo mucho más, de un concepto mucho más grande, ¿no?, que sería pues los beneficios o las repercusiones positivas que puede tener en la salud mental, en la salud física o en la salud social, ¿no? Porque además es que es súper importante todo el tema de conexión de tus vínculos a nivel familiar, a nivel de círculo de amigos. Entonces, la MDMA precisamente pues sí que, ¿no?, forja esas conexiones y además las hace fuertes. Hola, bienvenidas y gracias por acompañarnos en este cierre de la segunda temporada de Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma. Soy Francesca Brivio, comiembro y directora del área de reducción de riesgos y gestión del placer. A lo largo de esta temporada hemos explorado cómo los psicodélicos, ayahuasca, psilocibina, ketamina, LSD, peyote San Pedro, nos permiten ampliar el debate sobre inquietudes fundamentales: las adicciones, la muerte, la depresión, la productividad y creatividad y la espiritualidad. Si aún no han escuchado los episodios anteriores, les invito a hacerlo. Hoy cerramos con MDMA y placer. Acompáñenos en esta última conversación de la temporada, que espero sea tan estimulante como placentera. El MDMA, conocido popularmente como Molly, M, o en su formato de pastilla como éxtasis, pepa, rola, tacha, pasti y más, es una sustancia psicoactiva de la familia de las anfetaminas, pero con efectos únicos. No es un estimulante puro ni un alucinógeno, sino una droga empatógena, o sea que potencia la conexión emocional y la sensación de bienestar. Sus efectos incluyen euforia, apertura y sensibilidad sensorial, lo que ha hecho que se use tanto en fiestas como en la investigación terapéutica para tratar el estrés postraumático y otros trastornos. Más allá de sus efectos químicos, el MDMA nos enfrenta a una pregunta más amplia: ¿por qué el placer sigue siendo un tema incómodo? Audre Lorde, poeta y activista afroamericana, decía que el placer es un acto de resistencia, una fuerza que puede guiarnos hacia la plenitud. Y sin embargo, seguimos viviendo en sociedades que lo ven con recelo, que lo restringen, que lo condicionan. Nos dicen que el placer debe ser merecido, que no puede ser un fin en sí mismo. Desde esta trinchera seguimos justificando el derecho a sentirnos bien. Y para hablar de esto, hoy tenemos con nosotros a Núria Calzada, psicóloga por la Universidad de Barcelona, con más de 2 décadas de experiencia en el campo de las drogas y la reducción de riesgos. Inició su trayectoria en el año 2000 en Energy Control en España y desde 2023 trabaja en Kaikion Analytics, iniciativa dedicada al análisis de sustancias, la investigación y la reforma de las políticas de drogas. Así, durante todos estos años de trabajo, no solo ha estado inmersa constantemente en los ambientes de fiesta donde se consumen diversas sustancias, sino que ha analizado miles de muestras de ello. Ha acompañado a la creación de proyectos de reducción de riesgos de América Latina, como proyecto Échele Cabeza de la organización colombiana ATS, Acción Técnica Social, y 2016 impulsó la creación de la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas REMA de España. En el 2021 se unió al Law Enforcement Action Partnership, LEAP Europe, una organización de policías y jueces y fiscales a favor de la reforma. Es parte del Consejo Consultivo del Instituto RIA de México y colabora con la revista Cáñamo realizando entrevistas sobre políticas de drogas alrededor del mundo. Hola Núria, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme. En cierto sector podríamos afirmar que hay un consenso social sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero cuando se trata del consumo de drogas por placer, el discurso cambia. Se acepta cuando es medicinal, pero se juzga cuando es para el disfrute. ¿Por qué? ¿No es el placer una forma legítima de bienestar? ¿No cumple también una función terapéutica en nuestras vidas? Como psicóloga que eres, te pregunto, ¿por qué el placer sigue siendo un argumento insuficiente para justificar el consumo de sustancias? Yo diría que porque, Fran, querida, a esta tierra hemos venido a sufrir, a pasarlo mal, a ganarnos el cielo. O sea, tenemos que dejar el placer de lado, sufrir mucho, que es lo que nos hace ganar la eternidad en el cielo, y si no, arderemos en el infierno.
Es decir, que el placer, como venimos de una tradición religiosa importante, cristiana, en el que el placer pues no se reconoce, no se tiene en cuenta o se tiene en cuenta dentro de sus estándares morales y aceptables. Es decir, que evidentemente tener una vida placentera es una vida plena y es una vida satisfactoria y es lo que deberíamos aspirar y lo que deberíamos lograr. Ahora, ¿qué es una vida placentera y lo que se acepta como placentero? Es aquí donde fallan los estándares, ¿no? Y entonces el placer desde un punto de vista cristiano pues significa un poco dejarse llevar por las tentaciones de lo efímero y de lo irrelevante, de lo carnal, y no requiere ningún esfuerzo. Y por lo tanto estás ganándote arder en el infierno directamente, ¿no? Y es cierto lo que comentas, ¿no? El tema de que yo a veces cuando he pensado profundamente en el tema de la prohibición de las drogas, acabo en la conclusión de que es que no son las drogas lo que se prohíbe, es el uso asociado a determinadas sustancias, y lo que se prohíbe es el sentir placer asociado, o sea, al uso recreativo. Por ejemplo, ¿no? Siempre me viene a la cabeza, siempre oímos la lacra de las drogas, el problema de las drogas, el azote de las drogas. Sobre la heroína ya ni te cuento, ¿no? La heroína es tan mala, tan mala, tan mala, es mala, malísima, ¿no? Que parece que es la sustancia la que tiene vida propia y que tiene maldad. Que claro, es una cosa inerte, no puede ser ni buena ni mala, pero parece que tiene maldad en sí misma. Y sin embargo, podemos encontrar desde fármacos, pues un spray nasal de diacetilmorfina en los hospitales para el tratamiento de menores, de niños de 3, 7 o 10 años, ¿no? Pero no es tan mala, tan mala, tan mala. Entonces, es aquí un ejemplo claro de que no es la sustancia en sí misma lo que es malo, sino el uso que se haga y, sobre todo, pues que sea, si es para tratar un tema de urgencias, la sustancia no es mala, pero si la estás consumiendo en la calle, sí. Entonces, hay mucha confusión también alrededor de todo este tema, ¿no? Porque parece que cuando se consumen las drogas en la calle son malas porque sí, y sin embargo, todas aquellas consecuencias negativas que se expresan, que se muestran, están asociadas a su estatus de ilegalidad, no a la sustancia en sí misma. Entonces, bueno, aquí hemos venido a sufrir, parece ser, y el placer queda relegado si no al segundo, al tercer, al quinto o al sexto plano. Pero desde luego no puede ser lo que guíe tu vida, ¿no? ¿Y cómo si llegaste a estudiar psicología? ¿Qué era lo que te movió? Y de la psicología, ¿cómo lo vinculaste al estudio de las drogas? Bueno, yo supongo, porque claro, hace tantos años, pero sí, lo que me interesaba un poco era comprender el comportamiento humano, la mente también. Luego, una vez entras dentro, te das cuenta que también hay una proporción de gente estudiando psicología que están allí porque tienen ya algunas, pues esto, ¿no? Algunas inquietudes o algunos alteraciones a nivel mental y hay una proporción que ya viene tocada, ¿no? De base y te preguntas, ¿seré yo también de estas? Parece ser que no, pero bueno, no vamos a poner la mano en el fuego tampoco. Entonces sí, entender el comportamiento y la mente humana. Y luego el tema de drogas, pues evidentemente ya era un tema que me causaba interés personal, pues porque también salía de fiesta, porque estaban en mi entorno, porque estaban en mi círculo, porque estaban presentes en la sociedad, y entonces era un tema que ya me resultaba llamativo. Incluso, claro, ¿qué nos enseñan, ¿no? También sobre drogas en psicología, y al menos en mi época, que estamos hablando de 25 años atrás, que las drogas son malas, que aquí quien estudia psicología está para hacer tratamiento, porque las personas que van a consumir o que consumirán drogas van a tener un problema de adicción, sí o sí, y por lo tanto el abordaje que se hace desde la carrera de psicología está muy focalizada en lo farmacológico y también en la parte de adicción y de tratamiento y de abordaje, ¿no? Y claro, me acuerdo de una anécdota de aquella época, es en la asignatura de drogodependencias, que era muy farmacológica. Se proponía hacer un trabajo grupal y mi grupo, que éramos todos, teníamos esta inquietud ya, ¿no? Alrededor de las drogas, propusimos
pues salir un poco de lo que se esperaba, ¿no? La mayoría de grupos lo que hacían era coger un caso de una dependencia de cocaína en un centro de tratamiento y desarrollar ese caso. Nosotros decidimos abordar el uso terapéutico del LSD. Claro, era algo muy desafiante. Yo recuerdo la cara del profesor cuando estábamos pues presentando el proyecto, nuestro trabajo. Estaba alucinado, indignado, nos quería suspender, pero es que nosotros no estábamos diciendo nada, ni estábamos inventando nada, simplemente lo que hicimos es una revisión de la bibliografía publicada, que era muy prolífica precisamente, ¿no?, en los años 50, 60 respecto a la LSD, hasta que se prohibió. Y entonces lo que hicimos es que, claro, no pudo suspendernos porque nosotros el trabajo habíamos seguido los pasos que eran requeridos: hacer una revisión, hacer una crítica y hacer una serie de conclusiones. No nos pudo suspender, pero claro, me recuerdo de del escándalo que fue. Como decía, sí, pues el placer siempre ha estado como históricamente regulado, ¿no? Desde la religión, normas religiosas, morales, políticas, y se asocia a lo egoísta, a lo efímero, a lo peligroso, hasta inmoral. ¿Tú crees cómo crees que el control sobre el placer ha sido una herramienta de poder? ¿Y qué implicancias tiene esto en el consumo de sustancias, por ejemplo, como el MDMA, que se asocia tanto a justamente al goce, al placer, un poco el hedonismo, de cierta manera? El control del placer, y no solamente el control, sino sencillamente o directamente en algunos casos la supresión del placer, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en casos de la ablación del clítoris en ciertas comunidades, es decir, se te niega por completo la posibilidad de sentir placer. No tienes derecho. Claro, es una herramienta muy poderosa de control, si no la mayor, puesto pues que te limita la libertad, la capacidad de decidir sobre tu cuerpo, la capacidad de desarrollo también libre de tu personalidad, y al final se te impone también desde fuera cuáles son los estándares también de conducta saludable y de la que es moralmente aceptable y la que no. Es decir, llega un momento que cuando empezamos a dejar en manos del gobierno cuestiones que afectan pues principalmente a tu vida privada, pues estamos perdidos, cuando no es que muertos en vida, porque perdemos el control totalmente de nuestras vidas. Hablamos, por ejemplo, el nivel de intrusismo institucional, y aquí es donde deberíamos recordar también no sé cómo es de conocido Antonio Escotado en Latinoamérica. Yo creo que sí, que es muy conocido por la historia general de las drogas, pero aquí tenemos su cita mítica, ¿no? De mi piel para adentro mando yo soy, ahí empieza mi exclusiva jurisdicción, y yo elijo si debo o no cruzar esa frontera. Yo soy un Estado soberano y nadie me debe decir qué debo comer, con quién debo follar, de qué sustancias debo tomar o no tomar, o de qué manera hacerlo. ¿Cómo afecta todo este control? Pues primero, claro, hace que la narrativa en torno al tema de las drogas es que está inevitablemente asociado al placer, pues hay un estigma que hace también en muchos países y en muchas épocas también la criminalización. Es decir, que el uso de sustancias te puede llevar a la cárcel. Eso es gravísimo también, ¿no?, la implicación que tiene para una persona. Y luego, por supuesto, lo que tiene también los sentimientos de vergüenza, de culpa, que es también la culpa es como una palabra muy cristiana, ¿no? Y no es bonito hablar de culpa, pero es que se siente culpa y vergüenza, y sobre todo en las mujeres, ¿no?, más que puede ser más reprochable en el caso de mujeres, o que claro, que dijéramos que transgreden demasiadas normas sociales y expectativas sociales. ¿Y cómo crees que aporta el MDMA a nivel psicológico en las personas? Bueno, yo creo que el MDMA, pues como muchas otras sustancias, reportan beneficios. No se habla. Y cuando hablamos de beneficios incluye el placer, pero es que hay muchos otros más beneficios que pueden estar presentes, ¿no? Y no es únicamente el placer, que puede ser físico, mental, puede ser espiritual, puede ser de muchos tipos. Y evidentemente hay un placer sensorial, ¿no? Y un placer físico indudable.
los sentidos se alteran, la percepción es mucho más fina, los colores, la música, pero el beneficio va mucho más allá. Y sobre todo cuando hablamos de MDMA, que es una sustancia que tiene esta característica tan propia, ¿no? De, como has dicho tú en la introducción, de empatía. Es una sustancia empatógena. No podemos decir es que es un estimulante o es que lo de la empatía es tan propio y único de esta sustancia que, claro, hace que los beneficios vayan mucho más allá de la experiencia de sentir placer en una noche de fiesta, sino que hablamos de conexión emocional con uno mismo, pero también con los demás. Te ayuda a socializar y para aquellas personas que les resulta difícil, te ayuda a abrazar. Para aquellas personas que son reacias, ¿no? Muchas veces al tener un contacto físico con otras personas. Y de hecho, mira, me está viniendo ahora a la mente el caso de una mami que llamó pues hace muchos años. Yo recuerdo que era como el inicio de Energy Control y recuerdo la llamada de una mami que, claro, estaba desde asustada, ¿no? Su hija había vuelto de fiesta, iba puesta de MDMA y habían estado en la cocina manteniendo una conversación. Entonces la hija había sido como muy honesta y diciendo, mira, he tomado MDMA. La madre, claro, enfermera además, ¿no? Con ese eslogan de las drogas son malas, empiezas con el porro, acabas con la chuta clavada, bla, 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 y estaba como muy temerosa. Y sin embargo también lo que explicaba es que tenía una dualidad muy enorme, porque al mismo tiempo que sentía ese miedo de, hostia, mi hija está drogada, también dice, hace mucho tiempo, o sea, hemos tenido una conversación maravillosa. Hacía tiempo que no teníamos un nivel de conversación tan profunda. Incluso me ha abrazado y me ha dicho te quiero, ¿no? Que hacía pues lo típico de una chica adolescente que no está buscando el contacto con los padres, precisamente. Entonces, bueno, estaba como muy... ¿Qué está pasando, no? Entre la práctica y la experiencia que estoy teniendo con esto y yo, pues a mí la implicación que tiene este contacto con mi hija significa mucho y está mejorando nuestra relación, pero al mismo tiempo tengo esa dualidad porque el mensaje que yo tengo inculcado es que eso es malo. Entonces, claro, imagínate también, ¿no? la dualidad para la madre y cómo eso también repercute en la relación, incluso en este caso familiar. Tal cual es. Aunque el M está muy vinculado al placer sexual, pues muchas personas justamente comentan lo que tú acabas de decir, que les sirve pues para hablar, para comunicarse, para poder expresar más, para no solo en un contexto eso como socializar, sino como mantener conversaciones profundas, interesantes, importantes, o eso como muy sinceras o desde este otro lugar. No siempre la gente necesariamente que consume M quiere bailar y meterse en tumultos y tal. Entonces, sí, cómo hacer también, ¿no? Que la gente entienda que el placer tiene una manera como más integral y no solo ligarla a la sexualidad. No, y en el caso del consumo de drogas, especialmente del MDMA, que además es que no es se confunde a veces todo el tema sensorial y empatógeno con que es una droga afrodisíaca, ¿no? No es una droga afrodisíaca, ni siquiera diría que es sexual, pero sí que es sensual. En el momento, ¿no?, que la percepción, la sensibilidad, los colores, pero la conexión emocional, el nivel de profundidad de las conversaciones, claro, es que va mucho más allá, sin duda. Y no es una droga sexual, es una droga sensual y el placer formaría parte de algo mucho más, de un concepto mucho más grande, ¿no?, que sería pues los beneficios o las repercusiones positivas que puede tener en la salud mental, en la salud física o en la salud social, ¿no? Porque además es que es súper importante todo el tema de conexión de tus vínculos a nivel familiar, a nivel de círculo de amigos. Entonces, a nivel, la MDMA precisamente pues sí que, ¿no?, forja esas conexiones y además las hace fuertes. O sea, hay gente que realmente conecta con gente en la fiesta, la acaba de conocer y llegan a ser grandes amigos en la vida, ¿no? O no, gente que conecta profundamente y nunca más verás a esa persona, pero sin embargo le has contado algo que no le has contado antes a otra persona o que lo has contado a un círculo muy reducido.
y has tenido la valentía en ese momento, bajo los efectos de MDMA, de compartir esa experiencia. Quizá porque sabes que tampoco lo vas a ver en el futuro, ¿no? Y no te importa, pero yo creo que también viene en parte definido por esa necesidad de conexión, de honestidad, de apertura emocional, y que por eso también la MDMA a nivel terapéutico es tan beneficiosa, ¿no? O tiene tanto potencial terapéutico. El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado. Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma, las drogas como son. En el caso de las mujeres y disidentes, el placer, como habías mencionado hace un rato, pues es especialmente vigilado, restringido, condicionado. ¿Cómo influye el género en la relación con el placer? ¿Qué impacto tiene esto cuando se trata de sustancias, por ejemplo, de nuevo, como el MDMA, que puede amplificar todas estas experiencias? El tema es que, claro, el género o la expresión de género, ¿no? Porque no estamos en el sistema binario hombres-mujeres. Ya solo cuando miramos el sistema binario, la cosa es muy desigual y es muy injusta. Solo pensemos en el tema a nivel social. Por ejemplo, ¿no? El consumo, si hay una agresión sexual. En el caso del hombre, ese consumo, en el caso del agresor, es como encima es el argumento que se utiliza para justificar, porque pobrecito, ¿no? Se podía estar. O sea, además, como es un hombre y en este tema es débil, y encima había bebido alcohol y encima tal, pues bueno, encima no solo a nivel social, sino también a nivel legislativo, ¿no? Los atenuantes y todo eso, bueno, como ibas colocado, pues no estabas muy al caso de lo que estabas haciendo. Y en cambio, en el mundo, en el caso de la persona agredida, es al contrario. Si además eres mujer, como no se espera de ti, ¿no? No es tu rol el consumir sustancias y transgredir. Es una doble transgresión. Porque consumes drogas ilegales, pero también porque eres mujer y se espera que te quedes en casa cuidando a los hijos, no que salgas de fiesta o que te quedes, ¿no? Entonces esa doble transgresión hace que sea diferente la mirada desde la sociedad. Incluso el consumir drogas se podría visibilizar como, bueno, es que claro, si llevabas minifalda, ¿qué esperabas? Se te responsabiliza de esa agresión por el hecho de haber consumido. Y cuando incluso en las campañas preventivas, ¿no? Que podemos ver a nivel institucional, lo que se expone o el miedo al que se agarran para hacerte sentir miedo es que si consumes drogas te expones a la vulnerabilidad y a que alguien se aproveche de ti. Y en vez de poner el foco en el agresor, se pone en el papel de que tú debes de tener control sobre eso. Tú no deberías, porque te estás exponiendo. Entonces, claro, es muy loco, es muy injusto, sobre todo para las mujeres que no pueden salir con la tranquilidad, la seguridad y la calma que los hombres, ¿no? Por ejemplo. El placer no solo es hedonismo, ¿no? También es bienestar, salud, conexión, y se ha demostrado que experiencias placenteras pueden reducir el estrés, justamente, fortalecer vínculos y mejorar la calidad de vida. Desde esa perspectiva, ¿qué lugar crees que debería ocupar el placer en un debate sobre drogas y salud pública? A ver, el tema es que el placer se ha eliminado directamente de la fórmula, ¿no? Debería considerarse sin duda, y sobre todo en el consumo de drogas, porque además es que es el primer motor que nos impulsa a consumir, y que además es que estamos programados para ello. Que es muy loco, ¿no? Todo este tema del placer, porque como la condición humana, pero no solo la condición humana, cualquier animalito del reino animal, lo que hace es repetir aquellas conductas que reportan placer y evitar las que te dan displacer. A no ser que encuentres, ¿no? En el caso de los humanos, pues ya nos encontramos eso de que puedes encontrar placer en el dolor, ¿vale? Es totalmente legítimo también. Pero
el buscar si yo como algo que me gusta, voy a tender a repetirlo. Si hago una práctica sexual que me gusta, y es normal, ¿no? Que si pongo la mano en el fuego, eso me quema, no me gusta, no voy a poner más la mano en el fuego. Entonces estamos programados para eso. Es como una lucha contra la propia condición, contra algo que es, o sea, no me sale la palabra, ¿no? Pero como que es intrínseco a la condición humana. Es una lucha estúpida que nunca se va a ganar. Es que no se pueden desarrollar políticas públicas eficaces, útiles, que no tengan en cuenta el placer, porque es que es fundamental en toda esta fórmula. Me hace pensar incluso en la propia perspectiva de reducción de daños, ya es fea en sí misma, ¿no? Porque está asociando directamente las drogas a daños. Por eso también se hizo este cambio de reducción de daños a reducción de riesgos, que era como un paso más de tolerancia hacia el consumo, ¿no? Y asociando a que, bueno, las drogas tienen riesgos, pero no siempre está asociado a daños. Y luego se hizo un paso más allá también y decir, es que, bueno, seguimos estando anclados en un discurso muy negativo, que lo que hace es hablar en términos de riesgo, hablar en términos de abuso, hablar en términos de problemas y de enfermedad. Que esto trasladado, por ejemplo, a la educación sexual, pues sería muy loco, ¿no? Centrarse, y la gente tendría, claro, estás dejándote algo muy importante, ¿no? de lado cuando hablamos de sexualidad, porque no solo es VIH, porque no solo son enfermedades de transmisión sexual. O sea, la sexualidad es mucho más. No podemos solo hablar de los problemas y obviar lo demás porque estás abocado al fracaso. Entonces, para mí, por ejemplo, la propia palabra de reducción de daños me duele, no me gusta. Creo que también deberíamos explicitar, y me gusta que en Latinoamérica, por ejemplo, los proyectos ya lo están integrando más en Uruguay, vosotros, ¿no? Gestión de placeres y riesgos. Y además poniendo placeres lo primero, porque es que tú, cualquier persona, cuando toma drogas, tiene una expectativa y lo que busca es un efecto deseado, buscado, que es el placer, es la diversión, es la sociabilidad, son los beneficios que me reporta. Yo no estoy buscando riesgos, yo no estoy buscando daños ni tener problemas. Justamente hablando de nuevo del placer, del displacer, en Soma siempre cuando pues eso interactuamos con la gente les decimos que la línea del placer al displacer es bastante delgada. Y que eso, si consumen sustancias, pues generalmente es porque te quieres sentir bien, porque la quieres pasar bien. En el caso de MDMA, ¿cómo sería esa maximización y qué tan delgada es esa línea? ¿Y cuáles son los riesgos más saltantes que tiene y cómo gestionarlos? A ver, es un buen punto, porque el tema, claro, sea el caso, la línea entre el placer y el displacer es extremadamente delgada, especialmente en determinadas sustancias. Yo creo que la MDMA es una sustancia bastante segura en relación, ¿no? Bueno, yo creo no. Quiero decir, hay estudios, ¿no? Y una de las personas que entrevisté para Cáñamo fue David Nutt, y ella fue la primera persona, el primer científico que se dedicó a decir, bueno, las drogas están prohibidas, pero ¿dónde están, no, la cuantificación de riesgos y por qué esta sí y por qué esta no? El tipo no entendía, ¿no? Que me metéis a trabajar de asesor del gobierno, pero ¿en base a qué estáis tomando estas decisiones? Entonces, claro, se toman en base a no a la evidencia científica, sino en base a, ¿no?, a la moral, a estereotipos, es decir, a cualquier argumento excepto aquel que sea, ¿no?, objetivo y científico. Entonces, a pesar de que la línea existe también, no es tan delgada como cuando hablamos pues, de 12B, ¿no?, que las dosis son mucho más difíciles de ajustar y puedes pasar de tener una experiencia fantástica a una experiencia terrible. Entonces, también a veces nos focalizamos mucho en la droga, en la sustancia, en lo que hace, en el efecto farmacológico, pero es que en realidad son muchas otras cosas que hemos de tener en cuenta, ¿no? Y para eso tenemos Zimber, que nos hablaba de la sustancia, el contexto y la persona. Y es ese triángulo y esa interrelación lo que definirá al final cuál es la experiencia que vas a tener. Puedes tomar una dosis apropiada sin mezclarlo con qué sé yo y no sé qué, pero el contexto no facilita que la experiencia
porque no estás con gente de confianza, porque estás en un contexto muy agresivo, violento o desconocido, por lo que sea. Entonces, claro, las pautas y cómo gestionar eso tiene que ir más allá de cómo gestionar solamente el tema de las dosis, de las mezclas o de cuestiones que van simplemente, ¿no?, asociadas al tema de la sustancia. Desde el tema de ajustar las dosis, conocer la composición, conocer qué mezclas, ¿no? Yo ya no me gusta decir no mezcles, porque es que es la realidad que encontramos, es el policonsumo. Entonces es mejor hablar de qué pautas, porque el mensaje de no mezcles ya sabemos que no es útil y que la gente mezcla, ¿no? Y además le encanta. Y por eso aparecen sustancias como el tusi, que nada tiene que ver con el 2CB, el tusi rosa, la cocaína mal llamada cocaína rosa, que mezcla MDMA, ketamina y cafeína o whatever, ¿no? O cualquier otra cosa que se encuentre por ahí, más el colorante. Entonces a la gente le gusta mezclar. Quizás la cuestión es que mezclas sí, que mezclas no y en qué cantidades, pero también todo el tema de contexto de compañía, de dosis de descanso, de alimentación previa, alimentación el día post, cómo prepararte también para esos días más dark, ¿no?, que pueden venir después. Tema de beber agua, tema de descansos, tema de... Es que claro, va mucho más allá de la sustancia, todo el tema de pautas y de recomendaciones. Y a pesar de que, insisto, la línea existe para todas las sustancias, en algunas es más delgada que en otras, pero siempre hay posibilidad de trabajar y de reducir riesgos y de manejar. El tema es que sabemos que muchos de los problemas que se dan vienen sobre todo por la falta de información, de una falta de información objetiva. Sí, la ignorancia es el factor más peligroso. Es el mayor problema, exacto. En muchos espacios el placer sigue siendo visto como un lujo en vez de una parte esencial del bienestar y de la vida. ¿Cómo podemos reivindicar el placer como un derecho y no como un privilegio que está reservado solamente para ciertas personas o ciertos contextos? ¿Y crees que el MDMA es una droga de clase alta, acá iríamos para pitucos, fresas, no sé cómo dicen en otros países, o es un mito? Es que, claro, esto es muy curioso, ¿no? Porque también el contexto, el país y el tema cultural determina muy mucho, ¿no? Por ejemplo, saliendo de la MDMA y hablando del tusi, ¿no? Pues aquí se ha vendido en Europa como, de clase alta, vale mucho dinero, ¿no? Y está en tal, y sin embargo en países de Latinoamérica es lo peor que te puedes encontrar, ¿no? Entonces es como, qué curioso que aquí se ha vendido como la cocaína rosa, ¿no? Esto está solo ahí en la high class y demás, mientras en otros países creo que la MDMA no tiene tampoco esta distorsión tan grande, porque al final es una sustancia bastante asumible. Quiero decir que el alcohol está al alcance de todo Kiski, de todo el mundo, y por eso muchos jóvenes también tiran por el consumo de MDMA, porque es más barato consumir una pastilla de MDMA que te puede costar 5 euros. Yo no sé cuántos pesos es allí, pero claro, quizás hace 20 años sí que era mucho más cara. Una pastilla eran, ¿no?, como 30 euros, pero es un producto que ha ido bajando el precio, así como la cocaína y otras sustancias, ¿no?, que es otro de los resultados de la prohibición. Magnífico, ¿no? Ellos querían que subiera tanto el precio y que nadie lo pudiera comprar y así desaparecerían de la faz de la tierra, pero no ha sido el caso. Es decir, que hay festivales de música electrónica que para acceder, pues bueno, ya uno necesita cierto nivel económico, ¿no? El poder pagar la entrada, el poder desplazarte, el poder comer, beber, dormir y drogarte 5 días en no sé dónde. Pero aún así yo creo que es una sustancia que es bastante popular, que es bastante asequible a nivel económico, que está en estos ambientes, ¿no?, de música electrónica más selectos o más, podríamos decir más hipster o como queráis llamarlo, porque evidentemente pues un festival Sonar, o ya no hablamos del Burning Man Festival, ¿no?, en Estados Unidos, es súper exclusivo, son no sé cuántos dólares, bueno, un riñón de la cara, un ojo de la cara. Entonces, claro, en ese contexto sí que es una sustancia, pues se podría entender que exclusiva, pero yo no creo que sea la sustancia, sino que es el evento en sí mismo
que la sustancia luego se consume también pues en una fiesta electrónica del barrio para las fiestas de... Al menos aquí en España, claro, quizás en Latinoamérica sí que hay más distinción entre que puede ser una droga más elitista y más asociada a esos espacios que no son accesibles para todo el mundo. Y se suele aceptar la reducción de riesgos cuando es para temas, por ejemplo, de cannabis, de marihuana o para psicodélicos, pero sigue siendo controversial con sustancias como la cocaína o la heroína que mencionabas también hace un rato. Entonces, ¿cómo se abordan estas diferencias desde un enfoque antiprohibicionista? Y cómo hacer también que las personas entiendan que quienes consumen estas sustancias también pueden sentir placer. Algo que no, que generalmente, como digo, se le asocia al MDMA o a ciertas sustancias, pero pues hay consumidores de muchas otras y también sienten placer. Yo creo que está claro que todas las sustancias, y por eso se consumen, reportan placer. Que evidentemente la MDMA es el ejemplo, ¿no?, paradigmático por excelencia, porque es una sustancia empatógena y reporta placer físico, emocional, conexión, empatía y todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido es paradigmático, pero todas las sustancias reportan placer y por eso están prohibidas, precisamente, ¿no? Y de hecho es curioso, una de las cosas que me gustó mucho leer en un informe, ¿no?, sobre una persona que estuvo presente en los dos convenios internacionales, el del 61 y el 71, y lo que explicaba reducía el proceso de voto de cómo se incluyeron unas sustancias en una lista u otra. La frase que resumía era "If it's fun, it's Schedule 1". Si es divertida, a la lista 1, ¿no? Esto además que lo hablé con David Nutt y me decía, se reía mucho y me decía, ostras, no lo había oído nunca, dice, pero ciertamente fue un poco así, ¿no? Exceptuando el alcohol, que también, ¿no?, uno encuentra placer y beneficios en el consumo de alcohol, pero no se metió en la lista 1, ¿vale? Porque claro, ya se había probado que la prohibición de alcohol no había funcionado y demás. Pero es que para él decía, claro, todo tiene sentido, porque solo así se entiende que sustancias como la MDMA o la LSD hayan acabado con un riesgo mínimo cuando uno ve las escalas de riesgos de las diferentes sustancias, ¿no? Y ves que el alcohol es el que está en el top cuando tenemos en cuenta daños sociales y daños individuales. Y sin embargo, claro, la evidencia científica es totalmente al contrario. O sea, las políticas van totalmente al contrario de la evidencia científica. Y luego, claro, cuando hablamos de reducción de riesgos o de políticas aplicadas y diferenciamos entre las sustancias, decir, bueno, es que vale, con el cannabis sí, los psicodélicos sí. Aquí entramos en el excepcionalismo psicodélico o psicoactivo, ¿no?, que muchas veces he hablado y que incluye en el libro Carl Hart, y es que mi droga vale, pero la tuya no. Y esto es un patrón, además, que se repite, que fastidia, pero que a pesar de que fastidia, lo repetimos con otros colectivos. Deberíamos aprender como persona individual, pero como colectivo, del que sea que formemos parte, que si nos jode que nos llamen porreros, ¿no?, y que estamos todo el día comiendo chetos en el sofá, pues no hagamos lo mismo con los de la coca y quienes consumen coca, no utilicemos palabras, ¿no?, y hablemos de los yonkis como la purria, porque estamos repitiendo esa mierda de patrón constantemente. Quería entrar a algunos mitos ya para ir cerrando sobre el MDMA en la historia. Es conocido, como se sabe, principalmente por su relación con la fiesta y la música electrónica. De hecho, es la sustancia más analizada por la gente que lleva sus sustancias a Soma. ¿Cómo crees que encontró su lugar en esos espacios y qué tiene esta sustancia que le hace tan afín a esas experiencias? Bueno, yo creo que no es casualidad. Y no es casualidad el hecho de que esté tan asociada, ¿no?, al tema de la música electrónica. Y de hecho, si uno mira la historia, pues claro, es que aparecen casi en el mismo tiempo. O sea, en los años 80 es cuando se populariza el tema de la música electrónica, las raves, y es también cuando aparece, cuando la MDMA sale del diván, ¿no?, del laboratorio, o sea, del entorno de Shulgin y el uso terapéutico, y
se lanza a la fiesta. Entonces, evidentemente, cualquier experiencia también de cultura rave con estos, digamos, con este lema de PLUR, ¿no? De Peace, Love, Unity and Respect, pues claro, son 4 preceptos que hacen un match con el MDMA brutal, cuando además es una sustancia que utilizada de forma, ¿no?, colectiva y en ciertos espacios facilita también esa conexión. Es el tema de la euforia, de la conexión, pero es el tema también de la percepción sensorial, de las luces, de la música, del tum tum. Es que es un match perfecto, no solo porque aparecen a nivel histórico, ¿no?, al mismo tiempo, sino que tanto las características de la cultura rave y de la música electrónica hacen que, ¿no?, que la MDMA sea una sustancia que al incluirse en ese contexto, la cosa explota. Y además es claro, muchas cosas que no se cuentan, ¿no?, en la historia, pero fue tanto el match en este sentido que por eso en UK, en Reino Unido, por ejemplo, se hizo una campaña brutal contra el éxtasis a través de un caso de una chica que murió. Una campaña espectacular. Nadie sabía quién estaba detrás de esa campaña, ¿no? Y claro, cuando hubo una investigación a ver quién está haciendo esta campaña, y resulta que habían las alcoholeras detrás, la industria alcoholera, porque vieron que estaban perdiendo, por primera vez en la historia, la industria de alcohol vio que estaba perdiendo cuota de mercado, que la gente ya no quería ir al bar a tomar la cerveza o a tomar tal, sino que prefería irse kilómetros allá a una fiesta de música electrónica donde tomaban éxtasis y bebían agua. Entonces la industria alcoholera no podía quedarse de brazos cruzados, tenía que actuar y sacó la Rave Act, ¿no?, la ley en contra de la rave, la persecución. Es decir, que la industria alcoholera es que tiene mucho poder. No sabemos hasta dónde ha podido llegar, pero claro, cuando una se va leyendo y va sabiendo cómo se manejan los hilos, pues también una tiene miedo. Pero bueno, es un ejemplo de cómo fue ese match, ¿no? También cuando apareció en Reino Unido la escena de música, se juntó con el M y la gente dijo, vámonos del bar, ¿qué estamos haciendo aquí? Es mucho mejor irnos a bailar música electrónica y pasarlo bien, ¿no?, en otro entorno. ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánta era la dosis personal o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas. Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias, y así se puedan evitar malas experiencias, emergencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma y escríbenos. Sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son. Y hay mucha gente que dice que el M era más puro en los 80 y que también se vendían en los bares, en la barra de los bares, y que el cristal es mejor que las pastillas. ¿Cuánto de esto es cierto y cuánto es mito? Bueno, esto es un argumento que yo me lo he encontrado constantemente, siempre, tanto en el año 2000 cuando empecé, que me decían, es que las pepas de hace 10 años eran mejor. En el 2005, en el 2010, en el 2015, en el 2025 seguirás encontrándote gente que te dice es que las de antes eran mucho mejor. Claro, esto es un mito, porque además los datos objetivos precisamente muestran lo contrario, que la calidad, primero que la calidad del éxtasis en cristal es bastante estable y se mantiene, ¿no?, alrededor de un 80% de pureza, y que las dosis presentes en las pastillas han subido han aumentado de forma considerable en los últimos años, y que en el año 2000 una pepa más allá de 100 miligramos era vamos, un sueño. Pero es que ahora una de 100 miligramos se considera que es una dosis bajita, porque la comparación con la mediana o con la mayoría de pastillas que corren, pues es una dosis baja. ¿Por qué? Porque ahora las pastillas están por 180, 200, 250 y incluso se detectan pastillas
de 300 miligramos, que es una barbaridad. Por eso también, ¿no?, que es una de las repercusiones de que el éxtasis o cualquier sustancia sea prohibida, es que se deja en manos la producción del crimen organizado y la distribución. Y eso quiere decir que sin ningún control de calidad, y por eso son tan importantes proyectos como SOMA, el análisis de sustancias que hace SOMA en las fiestas, o Kike on Analytics a través del envío por carta. Entonces, bueno, lo de antes era mejor que ahora, no, los datos, eso es mito. El éxtasis, es una molécula, tiene los efectos que tiene, puede cambiar los efectos, depende de la persona, depende del contexto, depende de muchas otras cosas y no solo de la sustancia. Y respecto al cristal, pues también los datos nos dicen que la pureza es bastante estable a lo largo del tiempo. Claro que encontramos adulteraciones, claro que encontramos sustitución completa y absoluta, ya sea pues por compuestos que no son psicoactivos y que no podemos esperar que hagan nada, a otros que sí que son psicoactivos, muchas veces desconocidos, de riesgos, pues bueno, impredecibles, ¿no? Y de las que no hay ninguna información. Y es uno de los peligros de la prohibición, ¿no? Que también lo que hace es promover la aparición de nuevas sustancias en el mercado, pues precisamente para evadir los controles, porque es más rentable a nivel económico, por muchos otros motivos. Y esto ha pasado desde el alcohol, ¿no? Y se pasó de la cerveza al whisky, porque era mejor, me podía llevar más alcohol en un camión, se lo tenía que traficar hacia otro estado, y ha pasado con la heroína, ¿no? Pasamos del opio a la heroína y de la heroína al fentanilo, y ahora llegan los nitacenos, y es muy loco todo este sistema de fiscalización y aparición de nuevas sustancias que no acaba nunca. Entonces, bueno, yo creo que esto es más mito que realidad. Pues bueno, ya me respondiste un poco, que te iba a preguntar eso. Llevas 25 años de una u otra manera analizando muestras de M. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos en términos de alteraciones, pureza, tendencia del mercado? Y también aprovecho lo que yo creo que es un mito, pero de hecho tú tienes mayor información que yo, que el temido fentanilo, ¿no? Felizmente no es un problema en esta parte del mundo, es un problema más del norte global. ¿No? Acá se prefieren más los estimulantes que los downer, que para abajo, los depresores, pero siempre hay el miedo, ¿no? Que la cocaína que el M tenga fentanilo, pero no sé si es que es un mito. Yo creería que es como más contaminación cruzada, más otro tipo de cosas, y que no tendría sentido ponerle algún estimulante, pues algo que te va a bajar tanto. ¿Qué tan real es ese miedo de que ahora las pastillas de M pueden tener fentanilo? ¿Y cuáles son en general los principales hallazgos en términos de alteración? Mira, es difícil ahora hacerte un resumen, ¿no?, de 25 años, pero así por hacer titular y ser breve, un poco ya lo que hemos dicho, ¿sí? La variabilidad en la dosis, en el tema de las pastillas. También una cosa más de diseño, ¿no?, que es muy curiosa, es cómo las pastillas han evolucionado en cuanto al formato, ¿no?, de presentación. Y yo me acuerdo que en los años 2000 eran redondas y como mucho tenían color y un logo, pero mayoritariamente eran blancas y tenían un logotipo. Luego empezaron más los coloritos y demás, pero es que ahora, cuando ves un catálogo de pastillas, es maravilloso, ¿no? La variabilidad, qué cantidad, qué creatividad que tiene el mercado a la hora de sacar cosas además que son tendencia, ¿no? Ahora el Trump, pues te sacó la pastilla Trump, ahora el Barça, ahora tal marca, ahora tal otro, o sea, ahora el Bitcoin, pues te saco una pastilla Bitcoin, y son maravillosas a nivel de diseño, porque son una variabilidad tremenda, unos colores vivísimos, algunos que son dobles colores, ¿no? Que incluso, pues ahora estoy pensando en la IKEA, por ejemplo, que tiene la base azul y lo otro amarillo, o sea, el nivel de tecnología utilizado es impresionante. Entonces, bueno, lo que encontramos, sobre todo en los primeros años, era una variabilidad grande a nivel de dosis dosis presentes en las pastillas. Sin embargo, el formato, el diseño era muy simple, y como eso también ha ido evolucionando. Pero sin embargo, pues a partir del 2008-2009,
que hay esa falta de... sí, que hay una incautación, ¿no? Pues en el origen, y que hay una falta de precursores para crear, para producir MDMA, y mientras se sintetizan otras rutas y demás, y aparece la mefedrona en el mercado. Y luego, bueno, y ahí empiezan a aparecer más nuevas sustancias psicoactivas, y empezamos a encontrar pastillas de éxtasis que parecen pero no son, y que son o cationes sintéticas u otro tipo de compuestos que intentan un poco tener los mismos efectos. Y yo diría que una vez ya se recupera el mercado, 2-3 años más tarde, es cuando ya empieza también a haber este incremento, ¿no?, más notable en las dosis, sobre todo ya cuando aparecen los criptomercados, la Deep Web, 2011, 2012, y entonces ahí empieza a ver también como quién la tiene más grande. Esto tan macho, ¿no? De si yo la hago así, yo ahora te saco una de 150, pues yo de 170, pues yo de 200, pues yo, chiquillos, parar, que nos vais a matar a todos. Entonces yo diría que a partir también de los criptomercados lo que hacen es que haya menos adulteración y más seguridad también en el producto. Y respecto a la pureza del cristal, lo que te he dicho también, ¿no?, de que lo que hemos comentado antes, que los análisis lo que muestran es que hay bastante estabilidad en la pureza, y claro que encontramos también a veces alguien que vende dextrometorfano en vez de MDMA. Bueno, adulteraciones, engaños, estafas siempre vamos a encontrar, sobre todo en estos espacios de festivales de música electrónica donde el dealer no es conocido, pillas aquí y ahora. Y lo que te mencionaba del fentanilo en las pastillas de MDMA. Pero nosotros, o sea, aquí en Europa, esto es ciencia ficción, es decir, nosotras aquí no detectamos apenas fentanilo, y mucho menos en sustancias que no corresponden a opiáceos. Esta es nuestra realidad aquí. Lo que sé a través de otros proyectos en Estados Unidos y demás es algo excepcional también el que se encuentre fentanilo en sustancias como la cocaína o en pastillas de MDMA. Parece más un tema de contaminación, porque no tiene ningún sentido, ¿no? A nivel de negocio, ya es que uno cuando piensa de que a nivel de negocio a uno no le interesa matar a sus clientes. Entonces... además, yo creo que hay muchos dealers y muchas dealers que son responsables, que son personas sensatas y cuidan también a las personas a las que venden. Que esto ya sé que rompe con la tónica social, ¿no? Que piensa la sociedad que el dealer es tu mayor enemigo. Si te ofrecen drogas es que no merecen ni tu palabra. Pero no es así. En realidad hay muchas personas que venden drogas que se preocupan, que analizan también, porque se preocupan de lo que van a vender no esté adulterado, no vaya a causar problemas, y porque además, claro, muchas personas que venden sustancias lo hacen en su círculo de amigos, y entonces seas de tu círculo cercano o no, lo que no quieres es tener problemas, ¿no? Tal cual, se acabaría el negocio y aparte se le pone un montón de peso a las personas que venden, sí, a los dealers y eso, pero cuando alguien vende alcohol y le pasa algo a esa persona, nadie está pensando en la persona que le vende alcohol como responsable o como nada. Mira, me encanta que lo apuntes esto, porque una de las entrevistas que hice que me dejó en shock, ¿no?, pero también es que la recomiendo, es la entrevista a Anne-Marie Cockburn, que es una mamá de Reino Unido que perdió a su hija pues de una sobredosis de éxtasis con 15 años. Escribió un libro con toda la experiencia y claro, es muy bonito, yo la admiro muchísimo a esta mujer porque es una expresión de amor completo y absoluto, ¿no? Entonces, cuando alguien pierde un familiar, especialmente un hijo o una hija, por un tema asociado a las drogas, como uno ya es, ¿no?, prohibicionista, las drogas son malas, lo que hace es reforzar esa idea y todavía eres más en contra de ese tema, ¿no? Y sin embargo, esta mamá le dio a la reflexión, se informó, ahora es activista. Pero una de las cosas además que me regó el corazón es cómo actuó de forma totalmente contraria a la de otros padres y madres, ¿no?, que si pierden un hijo o una hija de éxtasis o de otra sustancia que no sea el alcohol,
enseguida lo que exigen es buscar a la persona que le vendió eso porque la quieren en la cárcel. Esta mamá, sin embargo, dijo, ya tenemos suficiente con una mamá que ha perdido a una hija, no quiero que la mamá de ese chico que tiene 19 años y que le vendió el éxtasis a mi hija, pero podría haber sido cualquier otro, y si no hubiera sido este, hubiera sido el otro, no quiero que vaya. Le pidió al juez explícitamente, por favor, no quiero que vaya a la cárcel, quiero trabajar con él, quiero irme a sensibilizar a las escuelas, a los institutos, y me gustaría estar en contacto con él. O sea, es que es espectacular, ¿no? Es que se me ponen los pelos de punta, porque es que es una actuación y una respuesta totalmente contraria a la que ocurre normalmente, ¿no? Y por eso, para mí, todo mi respeto, mi admiración, y eso es una mamá top, top, top. El MDMA ha entrado con fuerza en el ámbito terapéutico, especialmente para tratamiento de traumas, depresión. ¿Cómo ves este boom? ¿Crees que pronto se va a regular, a poder vender para esto? ¿Psiquiatras lo van a poder recetar? Y si entonces, al pasar eso, que si es que sucede, si crees que eso puede ayudar a cambiar la percepción en general que tiene la gente sobre el consumo del M. Bueno, es que la legalidad ofrece seguridad, ciertamente, porque claro, la legalidad supone que ya al menos hay un control en la producción, en la cadena de distribución, y que además te quiere decir que vienen con un prospecto, ¿no? Al menos de recomendaciones abiertamente, que es lo que no tiene ahora, porque como es un tema de tabú, no se puede hablar, está relegado a la desinformación y al ir un poco a ciegas. Creo que es muy bueno que se recupere toda esta tendencia de uso terapéutico, sea de la MDMA, de psicodélicos tipo setas, ¿no? La psilocibina, todo esto, porque también ha sido una de las consecuencias y de las repercusiones de la prohibición, ¿no? Que luego se ha restringido, como se ha metido en la lista 1, no se reconoce ningún tipo de uso médico y por lo tanto tampoco se puede investigar. Y eso ha sido pues una barrera importante tanto para investigar en el tema del cannabis como en cualquier otra sustancia. O sea, es muy bueno que se levante esa barrera, que se reconozcan esos usos terapéuticos. Es muy importante también que se muestren y se visibilicen. Quiero decir, cuando aparece un artículo en el New York Times sobre el uso de MDMA en veteranos, ¿no? El uso terapéutico para el tratamiento de X o lo otro, sin duda tiene un impacto enorme, pero enorme, porque llega ese mensaje a personas que nunca habían pensado que la MDMA, esto es una droga, son esas pastillitas de colores que toma la gente en la rave, pero no la asociaba con eso. Entonces hay un paso más, ¿no?, de apertura en el tema de drogas, pero aquí también no debemos dejar de lado de que sigue siendo excepcionalista, ¿no? En el sentido de que, bueno, el uso terapéutico sí, pero el otro no. Entonces aquí también tenemos que tener cuidado en que es muy bueno que esto aparezca, que se estudie, que haya ciencia, que hayan evidencias, que se recolecten datos y que esto nos ayude también a la próxima regulación de los psicodélicos y de su uso terapéutico. Pero no tenemos que perder de vista que el uso de placer por placer total no sé qué hacer también es tan legítimo y necesario y también es terapéutico, ¿por qué no? ¿No? Porque al final el salir de fiesta, el tener placer, el tener relaciones, todo esto ayuda a un beneficio y a un bienestar físico, emocional y social. Y por lo tanto no debemos solamente decir, bueno, el terapéutico sí, pero el otro sigue siendo reprochable, ¿no? ¿Qué es el placer? Claro, ahí es cada uno que entiende por el placer. Es muy buena pregunta. Yo no tendría respuestas porque, claro, es lo que decíamos antes, es que el placer puede ser físico, puede ser emocional, puede ser espiritual y que va más allá. O sea, es que el placer está asociado a felicidad, pero la felicidad no es placer. O sea, no confundamos un término con el otro. Pero evidentemente tener una vida placentera es una vida satisfactoria y es una vida feliz, es una vida plena.
si estoy sufriendo, no es una vida plena, no es una vida placentera. Entonces, ¿qué es el placer? Cada uno sabrá qué es el placer y dónde encuentra placer y cómo utilizarlo también, ¿no? Para guiar su camino, su vida, básicamente. ¿Cómo no vamos a decir que es terapéutico salir de fiesta, desconectar de esta locura de vida, de esta presión social, de esta presión laboral, del día a día, ¿no? Y claro, a veces a mí se me criticó mucho por un tema que dije, ¿no? Una vez es que las drogas son la solución. Y no lo digo porque se exprese así, es que para muchas personas las drogas son la solución a los problemas, a su dolor emocional, a su mierda de vida pasada de traumas y de toda la mierda que arrastra. Y que Calhart, por ejemplo, expresa mucho el tema de que la heroína no me hace mala persona, ¿no? Ni me hace matar, no me mata. Lo que evita es que yo mate a otros, ¿no? Como decía Billie Holiday. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos del ámbito terapéutico y del uso del MDMA, es un shock para la población general y la gente que no está conectada con este mundo, porque dice, bueno, pero a ver, si hasta ahora las drogas matan, ¿no? El MDMA, la sobredosis, esa gente, el golpe de calor y esas tantas muertes, ¿no? Que también este es el mito. Hay muchas muertes de MDMA. No, la verdad es que son excepcionales, pero el ámbito terapéutico, cuando muestras el uso del MDMA para el tratamiento de estrés postraumático en veteranos de guerra que han cometido 4 intentos de suicidio, aquí podemos decir que el MDMA te ha salvado la vida y que ha evitado que vayas a por un 5.º suicidio. O sea, el MDMA no me ha matado, me ha salvado la vida, ¿no? Entonces es muy loco, yo entiendo, es un shock de cara a la sociedad que está fuera de todo este tema, cómo cambias del mata a evita que te mates. Calhart justo dice que el consumo de drogas no debería ser un tema de moralidad, sino de bienestar. Si el placer ha sido controlado y limitado por tanto tiempo, ¿cómo crees que podríamos reconfigurar nuestra relación con el placer en el futuro? Y cómo las sustancias como el MDMA pueden ayudarnos a imaginar nuevas formas de disfrute, conexión, bienestar. Bueno, yo diría que reconfigurar nuestra relación pues pasaría también por desprenderse de ese miedo y desprenderse de la culpa, del uso de sustancias. Creo que también hay un tema que es muy desafiante, ¿no? Que a mí me gusta decir que debemos normalizar el tema de las drogas. Esto es escandaloso de inicio, porque la gente, la sociedad confunde lo que es normalizar con banalizar. Y con normalizar, quiero decir, y muchas veces lo he hablado con psiquiatras, es que quizás estamos problematizando algo que no lo es. Como hemos problematizado el tema de la homosexualidad, ¿no? Años atrás, y que hoy en día sigue existiendo esto en muchos países y en muchos entornos, ¿no? Testigos de Jehová que dicen, soy homosexual, te echan de la familia literalmente ese mismo día, de la iglesia y de la familia. Entonces, esto sigue pasando, no debería pasar. ¿Se ha avanzado mucho? Sí, pero ¿por qué se ha avanzado tanto? Es decir, cuando hablamos de normalizar es que la conducta homosexual es anormal. Si además cuando miramos a los animalitos, de nuevo, volvemos a ver que hay un montón de animales que tienen relaciones sexuales con su propio sexo, ¿no? Entonces, no estaremos luchando otra vez contra algo que es intrínseco y propio de la naturaleza animal, y nosotros como humanos como animales, también estamos dentro de esa categoría y estamos luchando contra algo que no. Es como decir, vamos a luchar, no comer, no es posible, sino cómo muero. Entonces, lo de alterar la mente o lo de tener relaciones sexuales con el mismo sexo son conductas normales. Yo sé que esta palabra es escandalosa y resulta como, no, normalizar el consumo de drogas. Sí, debemos normalizarlo. No estamos diciendo de banalizarlo ni promoverlo. Estamos diciendo de aceptar el consumo de drogas como una conducta propia. Debemos convivir con ella y debemos ser conscientes, ¿no?, de que eso no podemos luchar contra eso. Entonces, debemos salir, debemos visibilizar de que el consumo de drogas está presente en todas las categorías sociales, en todos los géneros, y que además la mayoría de personas consumen sustancias, no desarrollan problemas y son personas responsables a nivel
¿no? Que pagan sus impuestos, hacen su trabajo, educan a su prole y que no tienen problemas con la policía, no roban, no es un problema de seguridad ciudadana, todas estas cosas. Es un cambio de narrativa global, que es lo que nos falta. Y es un cambio de narrativa a todos los niveles y todos los sentidos. Y para eso también creo que deberíamos mirar con lupa el cómo se generó toda esta narrativa intoxicada. Porque solo así, utilizando las mismas estrategias que se utilizaron hace un siglo atrás para crear toda esta idea de las drogas y la guerra contra las drogas y toda esta narrativa intoxicada, cómo desenredamos este entuerto, ¿no? Y desde cosas como utilizar, yo qué sé, es que ahora me viene ¿Tú veías Sensación de Vivir? 90-210. Beverly Hills. Sí, ¿no? Beverly Hills, claro, aquí se llamaba Beverly Hills. Pues claro, cuando una mira también cómo manipularon ahí y cómo el gobierno metió millones y millones y millones para retocar todos esos guiones de series súper populares de los años 80-90 y que era un pacto secreto entre 7 productores de televisión y el gobierno. Se les dio millones para que les enviaran los guiones y los retocaban, ¿no? Seguimos estando anclados en una visión mayoritariamente negativista, negativa de las drogas, y que debemos cambiar esa narrativa a través de muchos y diversos canales y en muchos espacios. Yo, por ejemplo, como madre me encuentro limitadísima, porque yo, aunque quiera darles a mis hijos una educación diferente y mi discurso no sea el aceptado o el que tienen otros papis y mamis, yo no quiero engañarles en este tema, yo quiero decirles la verdad y yo quiero darles, no tener este doble rasero, ¿no? De con fuera de tal, pero en casa. Pero es que me es imposible, porque lo que ven en la tele, lo que les vienen a explicar en el colegio o en el instituto, el mensaje que reciben institucional, el de la policía, hacen que mi mensaje quede diluido en nada y que ese mensaje de las drogas son chungas, las drogas son cale, completa y absolutamente. Y es muy difícil luchar, incluso en este ambiente, ¿no? Que es mi casa, mi reino, mi soberanía, mi estado soberano. Decir, bueno, podemos cambiar la narrativa. Y aún así me encuentro que es tan difícil contrarrestar esa narrativa imperante y tóxica. Es una lástima, pero creo que cada vez hay más gente consciente, cada vez hay más activismo también, hay más personas usuarias de drogas politizadas en este sentido y va a ser lento, va a ser duro, va a ser difícil, pero creo que debemos hacerlo. Este podcast es una producción de Proyecto Soma, posible gracias al apoyo de Source Research Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a conectar, inspirar y respaldar a estudiantes y profesionales apasionados por la ciencia psicodélica. Su trabajo abarca desde la epidemiología y la fenomenología hasta el impacto ambiental, cultural y clínico de los psicodélicos, fomentando la colaboración a través de una red global. La entrevista y coordinación estuvieron a cargo de mí, Francesca Brivio. La edición de sonido fue realizada por Santiago Martínez Rey y la edición general del podcast por Raúl Lescano Méndez. Gracias por ser parte de estas conversaciones. Esperamos encontrarnos pronto en una tercera temporada. Mientras tanto, recuerden que pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como proyecto-soma y en www.proyectosoma.com. Sabes cuidarte. Regula tu consumo. Soma, las drogas como son.